Nada más abrirlo, digo, a veces parece un poco... Bueno, está todo el mundo. Porque nada más abrirla, digo, no quiero...
va a salir. ¿Un pino? Vale, Dani. Por el juvenil. Ya viene. Ha perdido también. 2-3. Pues le gané más Santa Fe, que vamos a darme nuestra. Hola. Queda poquito. Ahora sí que la pega, le cago en su muerto. Vale, ya está. Yo tampoco, estáis solo, todos los palos le caen para él. Yo creo que la primera parte ha estado más igualada, hemos tenido nuestras ocasiones también, quizás ellos nos han ganado un poquito el medio campo la primera parte y bueno, luego la segunda han sido totalmente muy superiores a nosotros. Sí, bueno, yo llevo poco tiempo aquí y bueno, y vamos poquito a poquito, los chicos se están implicando, ya venimos 20 a entrenar, 21, 22, ahora llevamos una dinámica de 9 puntos, de 7 puntos el último 9. Bueno, y yo estoy muy contento con la actitud de los jugadores, los veo bastante implicados y yo creo que sí que lo sacaremos para adelante. Bueno, ya te digo, cuando yo llegué aquí el equipo llevaba un punto, no venían muchos jugadores a entrenar. La verdad es que era un poquito, ¿no? Pasa que me gustó el reto. También es verdad que hemos hecho unos cuantos fichajes, pero yo creo que poco a poco y con trabajo y ganas, porque el equipo está trabajando muy serio y muy bien y creo que lo vamos a sacar. Lo que pasa es que ahora tenemos un partido difícil con el Hospitalet, que está de la zona de arriba, y la semana que viene vamos al campo del líder.
pero yo creo que lo sacaremos. Bueno, pues partido complicado. La España la verdad que sí que va último, pero que viene de varias jornadas puntuando, 4 consecutivas si no me equivoco. Y bueno, sabíamos que podía ser peligroso el hecho de encajar un gol. Llevamos varias jornadas comenzando perdiendo 2-0 y la verdad que remontar los partidos y siempre ir en contra del marcador pues nos favorece mucho. Los nervios, todo un poco, y la verdad que hemos sido capaces de controlar el partido. La primera parte ya ha sido bastante más disputada y eso, aún así hemos fallado demasiadas ocasiones, creo. Somos un equipo que la verdad que provocamos y creamos mucho. Ahí están los números, también metemos muchos goles. Y bueno, al final en la segunda parte la verdad que confiamos que el partido cayera por su propio peso y que cuando metiéramos una, metiéramos dos, pues que el partido se comenzara a abrir y ellos tuvieran que salir a buscarnos y aprovechar eso para las contras. Sí, la verdad que la España ya te digo, hasta hace un mes solo llevaba un punto, ahora se encontraba ya con 8 o 9 puntos. El hecho bueno, pues de mejorar la situación, igual de mejorar la plantilla, y al final la confianza de que vienes de 3-4 jornadas de un mes casi sin perder, pues yo creo que, bueno, yo les había avisado a los jugadores que habían perdido buenos equipos aquí, el Salou por ejemplo, que me parece un equipo muy buen equipo de la categoría, un poco irregular, pero bueno, perdió aquí, cosa que no nos esperábamos, y yo a los jugadores les había avisado que no iba a ser el típico partido fácil, que era un partido trampa, siempre sale muy relajado, encajas un gol al principio y luego meterle un gol a un equipo que se está jugando la vida, pues la verdad que cuesta. Pero bueno, la temporada, la verdad que los 2 primeros meses de temporada fueron muy complicados. La plantilla la verdad que no estaba del todo hecha, la misma de cada año, muchas lesiones, gente comenzó muy tarde la pretemporada y nos hizo llegar a las primeras jornadas con muy pocos jugadores. Bueno, incluso planteamos con la Junta pues igual buscar algún cambio, pero bueno, confiaron en todo momento en la plantilla, en el cuerpo técnico, en todos, y bueno, al final desde esas semanas que estaba la cosa un poco mal, que veníamos de perder en Maspelles, el resultado abultado, en la Vilaseca el resultado abultado, no conseguíamos ganar y bueno, al final la plantilla se puso a la faena. Nosotros también notamos mucho la confianza desde el equipo en el cuerpo técnico, que estábamos todos a una y bueno, al final pues, hoy hace 4 meses después de este partido que no perdemos ningún partido. Al final se nota cuando el equipo está unido, el equipo está bien. Al final también hemos podido mejorar la plantilla y esperemos que nos dé para luchar para estar arriba.